De una jornada violenta ayer y de un diálogo sin éxito, se mantiene la tensión en medio de las fiestas de fin de año en nuestro país. Para hablar de esta situación ya estamos en contacto con el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, a quien saludamos cordialmente a esta hora de la mañana. Muy buenos días, viceministro. Gracias por atendernos. ¿Qué fue lo que falló ayer? ¿Por qué no se logró un diálogo con la COP? Buen día, Gabriela, un gusto escucharla y saludarla de mucho tiempo. Un saludo a toda la audiencia de Unitel. Bueno, primero es bueno poner en contexto que durante estas jornadas de movilización a la que ha llamado el ente matriz de los trabajadores, se ha observado un exceso de violencia por parte de los manifestantes que han sido rechazados por la ciudadanía, que ha terminado en la primera jornada con 5 heridos por parte de la Policía Nacional, que han sido obviamente atendidos como corresponde, y la aprehensión de un dirigente en posesión de una cantidad de dineros que tiene que ser justificada, que aparentemente estaría destinada a la movilización. Y es curioso porque es el único sector con el que se ha encontrado esta actitud intransigente, porque en contraste todos los esfuerzos del gobierno por sostener el diálogo, recomponer con los sectores sociales y transmitir esta firme vocación de diálogo a la cabeza del propio presidente, que ha convocado a las diferentes organizaciones sociales, sindicales y populares en todo el país, han ido comprendiendo la necesidad de ponerle el hombro al país para poner en marcha la medida, para entenderla, para socializarla, para comprender que la situación económica que nos dejó la administración del MAS los últimos 20 años es insostenible. En ese sentido, hay ministros como el ministro de Economía, el ministro Oscar Mario Justiniano, José Gabriel Espinosa, el ministro de Defensa, el ministro de Gobierno, han sido desplazados a los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, cabalmente. Bien, hemos perdido el contacto con el viceministro Wilson Santamaría, que nos estaba explicando justamente por qué no se ha podido lograr un acuerdo con la Central Obrera Boliviana. La dirigencia estuvo movilizada ayer en el centro paceño, hubo enfrentamiento con la policía, ellos lanzaban cachorros de dinamita, la policía respondía con gases lacrimógenos. Hay una tensión todavía permanente, considerando que la COP salió de este intento de diálogo con el gobierno diciendo que iba a mantener sus medidas de presión, que iban a suspender sus celebraciones de Navidad, iban a seguir movilizados hasta que se abrogue este decreto 5503. Viceministro, nuevamente lo podemos ver y escuchar. Por favor, siga con su respuesta. Sí, como le decía, saludamos en todo caso la apertura de grandes sectores como el transporte, FENCOMIN, trabajadores de diferentes otros sectores en Santa Cruz, en Cochabamba, el aparato productivo del país, que comprenden que es necesario poner en marcha una medida que le devuelva la estabilidad económica al país y que por lo tanto también comprende que es tiempo de recuperar la tranquilidad, de dejar de lado la subvención que ha permitido corrupción, que han beneficiado solamente a algunos sectores en el masismo, en componenda, con algunos empresarios. En el caso de la Central Obrera Boliviana... Le consulto por el caso específico de la COP. ¿Qué van a hacer ahora? Porque la advertencia de movilizaciones continuas permanentes hasta que se levante el decreto está latente. Sí, lamentamos la intransigencia de algunos dirigentes que componen la Central Obrera Boliviana, que ayer dejaron en la mesa su actitud radical, que no quieren comprender el pedido de las bases de seguir trabajando, de dejar de perjudicar, de evitar bloqueo, de asumir las medidas en beneficio del país, que son duras, que implican complicaciones, que afectan el bolsillo de todos los bolivianos, pero que son necesarias para que el país pueda continuar con sus diferentes actividades. En ese sentido, estamos esperando con atención que el empleado de los trabajadores mayoritariamente pueda impulsar un cuarto intermedio y le dé como mandato a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana que acudan al diálogo en las diferentes mesas técnicas, porque varios de los sectores que componen la Central Obrera Boliviana ya han establecido esta lógica de diálogo y saludamos esa vocación que ellos tienen en todo el país. Y precisamente en ese sentido, ¿considera el gobierno que esta medida ya fue aceptada, ya está consolidada por la mayoría de la población nacional? Los diferentes diálogos que encabeza el propio presidente nos han permitido entender
que si hubo un error fue la falta de socialización. Pero los bolivianos en general saben que la medida era necesaria y que todos tenemos que apretarnos el cinturón. En ese sentido, es bueno que la población sepa que el gobierno nacional también ha dispuesto la reducción del gasto público en alrededor del 30%. Es una reducción fuerte, es una señal que acompaña también esta afectación a los ciudadanos y a las ciudadanas en beneficio de Bolivia. Por lo tanto, durante todas las conversaciones, los diálogos en todo el país, entendemos que la medida está siendo aceptada y lo que ha faltado es un proceso de socialización que lo está encabezando el propio presidente y bajo su liderazgo se reciben a los diferentes sectores. Ayer me llamó mucho la atención la opinión cuando participó la Central Obrera Regional del Alto, por ejemplo, que comprende que es necesaria la medida y que hay que trabajar también no solo el levantamiento de la subvención. Yo quisiera saber si alguien se opone, por ejemplo, a aumentar el bono Juancito Pinto, si alguien se opone a aumentar la renta dignidad, si alguien se opone al aumento del salario mínimo nacional. Eso no nos ha respondido la Central Obrera Boliviana. Precisamente sobre lo que está diciendo, viceministro, según datos de Ipsos y Esmori, el presidente Paz tenía una popularidad del 64% justo antes de lanzar su ajuste económico. ¿Cree que esto ayudó a que muchos sectores acepten los recortes a la subvención de combustible? Si la popularidad del presidente hubiera sido 90% o 49%, el presidente tenía la firme decisión de estabilizar el país y de cambiar el rumbo de Bolivia y la hubiera tomado de igual manera con el apoyo de todo el gabinete. Porque esta era una decisión que estaba demorada hace muchos años, que no la quisieron tomar al calor de los votos y de la preferencia electoral. Si hay algo que destacar del presidente Paz es que tuvo la hidalguía y la valentía de tomar una decisión que afecta, son medidas de shock, pero que son necesarias para que dentro de un tiempo la estabilidad del país esté garantizada, que poco a poco vayamos asimilando lo que ocurre, que se terminen las filas, que se acabe la especulación, que vaya estabilizándose, reitero, la economía y que se acabe la inflación. Ahora, viceministro, lo que llama la atención también de los resultados de este estudio es que mientras el presidente Rodrigo Paz tiene una alta aprobación, el vicepresidente Edman Lara acumula un rechazo. ¿A qué cree que se atribuye eso? Lo que pasa es que no puedes, con el respeto que merecen las diferentes autoridades, no puedes decir una cosa en el día formalmente ante las instituciones del Estado que diriges y en la noche decir otra e ir en contrarruta a través de las redes sociales y del TikTok. La institucionalidad del país merece responsabilidad. Las medidas de estabilización económica merecen el acompañamiento de todos los sectores. Por lo tanto, es la ciudadanía la que juzga el desempeño de sus autoridades y son los bolivianos y bolivianas los que tendrán que evaluar el desempeño del gobierno a la cabeza del presidente Rodrigo Paz y lo que ocurre con el vicepresidente. Ahora, viceministro, estamos a pocos días de finalizar el 2025. ¿Será que Bolivia va a comenzar el 2026 en medio de conflictos? Nosotros tenemos confianza en que estos cuartos intermedios, este proceso de socialización que los propios sectores han pedido a través de diferentes mesas técnicas, reitero, termine de explicar no solo las medidas de shock vinculadas al levantamiento de la subvención, sino el resto de políticas vinculadas a asuntos tributarios, impositivos, perdonazos, bonos, medidas de retorno, aliento a la inversión. Es decir, es un paquete bastante completo y grande que, reitero, el gobierno está trabajando con mucha intensidad en su socialización para que los bolivianos y bolivianas en los diferentes sectores conozcan las medidas de manera completa. Seguro que habrá sectores radicales vinculados al levismo, vinculados al masismo, intransigentes que siempre han existido en algunas localidades del país, que por consigna política, más que por una decisión de beneficio patriótico, se seguirán oponiendo e impulsarán algunas medidas radicales. El gobierno en general ha estado mirando con atención lo que ocurre en ciudades fronterizas, donde ya se notan los efectos del levantamiento de la suspensión con colas en los países vecinos, porque está claro que se les acabó el negocio a muchísimos y ese combustible que era subvencionado beneficiará al país. Las filas en Santa Cruz, por ejemplo, en el sector productivo en materia de diésel, han disminuido radicalmente y en el caso de la gasolina, por supuesto que también ya se nota el beneficio para Bolivia. Duro, por supuesto. Complicado también va a ser, pero es progresivo y el gobierno está abierto a seguir escuchando las preocupaciones. El decreto se va a mantener.
Lo que sí existe es apertura para mejorar todo aquello que sea en beneficio de la población boliviana. Le agradecemos, viceministro, por esta entrevista y nos mantendremos atentos a ver qué es lo que pasa en los próximos días en medio de las fiestas de fin de año.